árido de nuestra vida. Hermanas, amén, nos llena de mucha alegría estar en este lugar a esta hora de la tarde. Sé que este día, hermanos, comercialmente se reconoce como Día de las Madres en nuestro país. En realidad, todos los días deberían de ser Día de las Madres, ¿verdad? Si su hijo hoy le lavó los trastes, le hizo la limpieza, le dio comida, arregló el cuarto, eso debe ser todos los días, no solo ahora, ¿verdad? Amén, dicen las hermanas. Sí, de verdad, queremos agradecer a Dios por la vida de todas aquellas que son mamás, también aquellas que se estrenan como mamás de segunda generación, es decir, las abuelas. Así que para todas aquellas mujeres a quienes Dios les ha dado el don de la maternidad, que Dios les bendiga. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Él nos puede entregar su palabra. Y aquí hay un testimonio, hermanos, bastante interesante. Es un hermano que da testimonio de su hermano por una operación en el cerebro, específicamente un aneurisma, que es cuando una parte del cerebro se inflama y hay que hacer esa operación. Es una operación muy riesgosa. Todas las operaciones son riesgosas, pero en el cerebro usted sabe lo delicado que es. El médico les mencionó que no existía existía la posibilidad que las cosas pues no salieran tan bien, o si salían bien, que él no podía reconocer, que no pudiera reconocer a nadie, que perdiera el habla, el mirar, porque se toca una parte muy sensible. Y hace algún tiempo el hermano envió la petición de oración para que Dios interviniera en esta operación y que todo saliera bien. Bueno, milagrosamente Dios tuvo el control y el cuidado del hermano, y hoy el hermano está bien, gracias a Dios. Entonces es Dios el que tuvo el cuidado del hermano. Eso es importante, hermanos, que cuando nosotros presentamos una petición de oración a Dios, podamos dar testimonio de lo que Él hace. Amén, hermanos. Así que todos aquellos que han enviado peticiones de oración, si el Señor ya le respondió, no sea como los 9 leprosos que no regresaron, sino que sea como el samaritano que regresó a agradecerle al Señor por lo que Él hizo. ¿Cuántos corazones agradecidos hay esta tarde? Entonces, hermanos, unámonos en oración. Si usted no tiene ninguna petición, dele gracias a Dios por lo que Él le ha dado. Y si usted tiene y tal vez no le envió, pidámosle al Señor para que cada una de esas cargas y necesidades se vuelvan en testimonios vivos del poder de Dios. Amén, hermanos. Únase conmigo en palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú eres un Dios lleno de bondad y misericordia, y escuchas la oración de tus hijos. Señor, prueba de ello son los testimonios que ellos dan de tu poder, de los cuidados que tú tienes a favor de ellos. Señor, a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida misma, nosotros hemos sido testigos de tu poder, de tu misericordia. Y por eso es que tus hijos continúan clamando a ti en tiempos de angustia. Continúan poniendo su mirada en ti, Señor. Y eso es porque tú no les has defraudado, tú no les has abandonado. Y por eso extiende tu mano de amor, tu mano de misericordia. Ayúdanos para que en todo y por todo seamos bendecidos. Responde, Señor, al necesitado. El que está enfermo, sánalo. El que está debilitado, fortalécelo, Señor. Tú dijiste que renovarías nuestras fuerzas como las del águila, y tú nos harías remontar hacia las alturas. Hazlo ahora, bendito Dios. Igualmente aquellos que están pasando crisis en el matrimonio, reconcilia, vuelve el corazón de la esposa hacia el esposo, vuelve el corazón del esposo hacia sus hijos.
Señor, para ti no hay nada imposible. Resucita la esperanza, aviva en nosotros la convicción de que tú vas a obrar de manera grande y poderosa. Te damos las gracias también porque tú nos vas a hablar esta tarde. Señor, tú eres un Dios que habla. Usa este instrumento en tus manos. Señor, desde ya toda la gloria, toda la alabanza sea para ti. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio, a través del internet van a escuchar esta predicación. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dicen amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Éxodo, capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo número 2, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro de un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. Y voy a rogarle me preste toda su atención a pesar del clima que estamos sintiendo. A menudo, hermanos, pensamos que las grandes historias se tejen por grandes eventos y por personas de renombre. Sin embargo, las escrituras nos dejan claro que Dios siempre obra en lo pequeño. Un Dios tan grande no utiliza los grandes eventos ni a las grandes personas para cumplir sus propósitos, sino que Dios utiliza las cosas pequeñas para cumplir sus planes. El mismo Señor Jesús, al relatar una de sus parábolas, Él dijo lo siguiente, y es un texto que cuando lo leemos reluce una gran verdad, pero a la vez deja un gran impacto, nos deja asombrados, porque Jesús hace la pregunta: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? Esas preguntas, hermanos, tan importantes como ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿O a qué se parece el reino de Dios?
Uno podría decir que Jesús va a responder a esas dos preguntas con grandes cosas, con grandes eventos, con grandes sucesos. Pero cuando Jesús hace la pregunta, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué lo voy a comparar? Jesús utiliza dos cosas que son muy pequeñas en naturaleza. Él dice que el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas de hortalizas. Imagínense con qué Jesús está comparando el reino de Dios: con una semilla de mostaza. ¿Cómo es que algo tan grande como el reino de Dios, Jesús lo compara con algo tan pequeño como una semilla de mostaza? Pero hasta ahí las cosas, hermanos, no finalizan, no acaban. Jesús nos sigue sorprendiendo, que ante la pregunta, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? ¿O a qué se parece el reino de Dios? Él vuelve a decir que el reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que se hizo crecer toda la masa. Quiero que note usted algo. La pregunta que Jesús hace: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? ¿Con qué lo voy a asemejar? Jesús no utilizó el reino de Dios se parece al vasto e inmenso océano. El reino de Dios se parece al universo o a las constelaciones. Jesús tampoco dijo que el reino de Dios se parecía a una gran empresa o a una gran corporación internacional. Jesús comparó el reino de Dios con cosas muy pequeñas, tan pequeñas como la semilla de mostaza o una medida de levadura pequeña. ¿Por qué Jesús utilizó las cosas pequeñas para comparar algo tan grande? Porque las cosas pequeñas, hermanos, en el reino de Dios, en las manos de Dios, tienen efectos gigantescos. De hecho, que estas cortas parábolas que Jesús disertó encierran una gran verdad acerca del reino de Dios. Y esto es muy contrario a los valores del mundo, que muchas veces, hermanos, enfatizan la idea del éxito en la grandeza, que enfatizan la idea del éxito con el renombre, que enfatizan la idea del éxito con el dinero. Pero el reino de Dios puede parecer en apariencia algo tan insignificante como una semilla de mostaza o como un poco de levadura, pero a pesar de que eso en apariencia es insignificante y silencioso, puede tener resultados de trascendencia cósmica, incluso inimaginables a nuestra mente. De hecho, hermanos, estas dos parábolas que acabo de citar nos muestran que el reino de Dios puede comenzar con algo tan insignificante, un crecimiento silencioso que en secreto va transformándose internamente hasta que llega a transformar todo su entorno. Por eso es que con razón Jesús comparó el reino de Dios con algo tan pequeño. Para nosotros, hermanos, el obrar de Dios puede parecer también hasta imperceptible, porque cuando uno siembra una semilla de mostaza, uno no percibe el resultado de manera inmediata. Como también cuando una persona coloca un poco de levadura sobre la masa, no percibe la transformación de manera instantánea. Así también es el accionar de Dios. Dios actúa en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, en las cosas a las que el mundo no le da valor. De hecho, que si pudiéramos reflexionar un poco en esas palabras de Jesús, podríamos decir al menos 3 cosas importantes. En primer lugar,
Dios obra de manera silenciosa, pero con resultados admirables. Dios obra de manera silenciosa en la vida de una persona, pero con resultados admirables que se vuelven extraordinarios. Dios toma lo ordinario de nuestra vida para hacer cosas extraordinarias en su reino. Pero también hay otra lección en esto, y es que si queremos entender el obrar de Dios en nosotros, debemos de prestar atención a los detalles pequeños. Esos detalles que muchas veces nosotros mismos también los consideramos insignificantes. Los consideramos que quizás pasan desapercibidos de la vista humana. Pero es tan importante que prestemos atención a los detalles. Otro elemento que también podemos entender de esta enseñanza de Jesús es que cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, Dios no está interesado en que mejoremos nuestra apariencia. Dios está interesado en trabajar en nuestra esencia. Piense por un momento en esto. La semilla de mostaza que es sembrada en la tierra cambia en apariencia. Es cierto, se comienza a descomponer, pero se transforma en su esencia. La levadura, la medida de levadura es igual también. En apariencia a lo mejor no resulte tan sorprendente, pero los efectos en su esencia son de gran alcance. Lo que quiero señalarles es lo siguiente: cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en las cosas pequeñas como Dios lo hace, eso también a nosotros nos permite mirar las realidades de la vida, que son simples y cotidianas, con la mirada de Dios. Y cuando comenzamos a ver las cosas pequeñas, cotidianas de la vida, con los lentes de Dios, es cuando finalmente llegamos a apreciarlas en toda su dimensión. Esta historia que acabamos de leer en el libro del Éxodo tiene mucha relación con los principios que acabo de explicar. Cómo Dios obra en lo pequeño, en lo insignificante. Hemos leído la famosa historia del nacimiento de Moisés. Pero antes de llegar al nacimiento de Moisés, que sería el libertador de Israel, antes de hablar acerca del hombre que tuvo contacto directo, cara a cara con el Señor, es importante que reflexionemos quiénes estuvieron en la vida de Moisés tras bambalinas, quiénes estuvieron en la vida del libertador de Israel de manera anónima y casi silenciosa, para que el libertador de los hebreos finalmente lograra su cometido de romper el yugo de esclavitud en Egipto. ¿Cómo llegamos hasta ese momento? Para eso tendríamos que recorrer un poquito la historia bíblica, pero quiero que por favor me preste atención. En el libro de Génesis, en el capítulo 46, se relata, hermanos, el delicado momento que vivía Jacob y su familia. Era un tiempo de mucha hambre, era una hambruna que azotaba terriblemente toda esa región. Y Jacob se ve en la necesidad de hacer algo para que su descendencia, para que sus hijos no mueran en la tierra de Canaán. Y es en ese momento de crisis cuando Jacob necesitaba una palabra de parte de Dios. Jacob sabía del antecedente de su padre Abraham, que había descendido a Egipto. También sabía de la misma tentación que se le presentó a Isaac, su padre, de descender a Egipto. Él ha escuchado que en Egipto
hay abundancia de pan, pero él no quiere hacer nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Buscando esa palabra, dice la Biblia que el Señor le habló a Jacob. Y quiero que preste atención a las palabras que Dios le dice al patriarca. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí, oiga esto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Llegados a este punto, hermanos, podemos pensar que si Dios está conduciendo a Jacob y su familia hacia Egipto, y si eso era la voluntad de Dios, entonces todo va a salir bien. Esa es la misma idea que también usted y yo nos tenemos acerca de la voluntad de Dios. Es que si es la voluntad de Dios, todo me va a salir bien. Todo me va a salir como viento en popa. Pero hermanos y hermanas, quiero que piense por un momento en esto. Lo que Dios le está diciendo a Jacob a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación en otra tierra, en Egipto. Dios lo que está diciendo es: yo voy a hacer de tu descendencia, de Israel, una gran nación, pero dentro de otra gran nación, como lo era Egipto. Ese es un contrasentido. ¿Cómo es que Dios va a hacer grande una nación en otra gran nación como lo era Egipto? Eso va a generar rivalidades, eso va a generar hostilidad, eso va a generar problemas. Esto ya nos dice a nosotros algo importante: que Dios se disponga a cumplir sus grandes propósitos con nosotros no significa que el camino será fácil. Porque Dios le estaba diciendo a Jacob: yo voy a hacer de ti una gran nación, pero dentro de otra gran nación, que era Egipto. ¿Sabe cuál es el celo que sienten muchos, por ejemplo, ciudadanos de países del primer mundo, cuando extranjeros comienzan a llenar sus territorios? Se sienten amenazados. Preguntémosles a nuestros paisanos que viven fuera de nuestro territorio, ¿por qué sienten tanto rechazo de aquellos que viven en esas tierras? Porque los ven como una amenaza. ¿Acaso Dios no sabía de los problemas a los que Israel se iba a enfrentar si descendía a Egipto? Son esos momentos en la vida donde tenemos experiencia sin explicación. Son esos momentos donde Dios nos lleva a experimentar cosas que nosotros decimos: bueno, si estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obedeciendo a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero las cosas no solamente se terminan ahí, hermanos y hermanas, porque en el mismo libro de Génesis, Dios le dice al patriarca: mas también yo juzgaré a la nación a la cual van a servir, pero después van a salir con grandes riquezas. O sea, la ruta de Dios es esta: los voy a hacer grandes en medio de otros grandes, y para hacerlos grandes van a ser servidores de aquellos. Y cuando estos los estén oprimiendo, entonces yo voy a llegar a liberarlos y ustedes van a salir con grandes riquezas. ¿Cómo es que Dios va a cumplir sus propósitos en esas circunstancias? Para nosotros, los hechos son bastante ilógicos. Y en muchos puntos de nuestra vida, nosotros podemos incluso juzgar de mala voluntad al Señor. Señor, si tú me amas, ¿por qué estoy experimentando esto? ¿Por qué al menos no me explicas la razón de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo?
Y es ahí donde muchas veces nosotros queremos una explicación o al menos un porqué de parte de Dios. Después de que Jacob ha descendido con su familia, 70, según se relata en las escrituras, 70 personas llegan a Egipto. Tuvieron que pasar más o menos 4 siglos. Y en ese momento Faraón, el monarca de la nación más grande y poderosa del mundo conocido, se obsesiona de manera paranoica por destruir al pueblo de Dios. Y Faraón utiliza toda la maquinaria gubernamental para aniquilar a una nación que ya se levantaba como grande. De hecho, hermanos, Faraón se obsesionó tanto y despreció tanto a los judíos que uno se puede sorprender de las atrocidades de Hitler. Pero si pudiéramos ver al anticipo de Hitler, seguramente esto estaría encarnado en la vida de este hombre al que conocemos como Faraón. Pero ¿de dónde viene el desprecio de Faraón hacia los judíos? Si hasta ese momento los hebreos no habían hecho ningún mal. Notemos, hermanos y hermanas, que los hebreos, estando en Egipto, no han intentado apropiarse de las mejores tierras de Egipto. No es eso. Entonces, ¿por qué Faraón los desprecia tanto? Hágase la pregunta esta tarde. Si en su vida usted ha conocido a personas que le han despreciado sin ninguna explicación, esto a lo mejor puede ayudarle a responder o a encontrar un porqué de ese desprecio. Muchas veces las personas se imaginan cosas que no son ciertas, y ese era el caso de Faraón. No era que los hebreos querían quitarle tierra a los egipcios, no era que los hebreos querían apropiarse del capital egipcio, no era nada de eso. Entonces, Faraón, ¿por qué desprecias tanto a los judíos? La Biblia incluso nos dice algo que Faraón dijo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Y vea lo que dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Esa palabra astucia en el hebreo se puede traducir también como sagacidad. Vamos a ir un paso adelante para detener a esta gente y que no sea bendecida. Y aquí viene el fantasma de Faraón. Aquí viene la psicosis de Faraón, porque él dice: porque de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se van a unir a nuestros enemigos, nos van a combatir y van a dejar el país. Note que a Faraón le preocupa algo que ni siquiera existe en el momento. ¿Sabe que hay muchas personas a su alrededor que a lo mejor lo desprecian a usted porque se imaginan cosas terribles de usted? Personas que en muchas ocasiones dicen: es que si logra ascender en tal puesto en el trabajo, yo sé que si asciende me va a dar en la nuca. Y por eso es que hay jefes hostiles hacia sus subalternos. Hay personas incluso en el ministerio que dicen: es que si fulanito predica mejor que yo, me va a dividir la iglesia. Y se imaginan fantasmas, y sobre esos fantasmas articulan una serie de marañas para tratar la manera de obstaculizar a alguien. Déjeme decirle a alguien: usted es un pueblo bendecido por Dios. Ustedes son un pueblo bendecido por Dios. Pero siempre que Dios
se dispone a bendecirlo a usted, debe de incluir en el presupuesto a una persona que lo va a intentar boicotear. Si Dios lo quiere bendecir a usted en su familia, habrá un familiar que le va a querer poner zancadilla. Si Dios lo quiere bendecir a usted en el negocio, en su familia, siempre habrá alguien que va a intentar boicotearlo. Pero déjeme decirle también la verdad, que si el Señor ha planificado bendecirlo, nadie le podrá arrebatar esa bendición, porque Dios ha declarado bendición hacia su pueblo. Amén, hermanos. Entonces Faraón tiene que hacer algo. Y en un primer ataque, Faraón utiliza la sagacidad política. Y Faraón dice: ya sé lo que vamos a hacer. Para contrarrestar a este pueblo de esclavos, bueno, eran hebreos en realidad en ese momento, los vamos a someter a trabajos forzosos. Y dice el libro de Éxodo que les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y toda clase de labores del campo. Dice la Biblia que todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Fue algo contagioso. Fue un sentimiento contagioso. Pero ¿cuál era la lógica de Faraón en este primer estadio de su plan? Si tratamos con crueldad, si tratamos la manera de ponerles más trabajo a los hombres, más trabajos a las mujeres, ¿cómo van a llegar en la noche? ¿Cómo llega usted del trabajo, hermano? Cansado. ¿Y qué ganas tiene una pareja de cumplir el deber conyugal cansado? La lógica de Faraón era: cansémoslos. Pero ¿sabe qué pasaba? Por alguna extraña razón, era tanto el cansancio de los hebreos, pero la Biblia dice que ellos se multiplicaban más. Es decir que, ¿qué quería hacer Faraón? Faraón quería reducirles la fuerza. Faraón quería reducirles la fuerza a los hombres. Faraón quería reducirles la fuerza a las mujeres. Pero cuando ya era noche, ¿qué hacía el Señor? Los vigorizaba. Y se comenzaban a multiplicar como salvadores. Se comenzaban a multiplicar como conejos. ¿Sabe algo? Cuando hay alguien que a usted le quiere quitar la fuerza, le quiere drenar la energía, siempre vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros para fortalecernos y sacarnos adelante. Amén, hermanos. Eso es así. Rayos, dijo Faraón, no me funciona el plan. Les doy más trabajo. Llegan con más fuerzas en la noche. ¿Qué vamos a hacer? El segundo ataque fue una manipulación secreta. Ya se les voy a tender una trampa. Entonces mandó a llamar a las dos parteras que se encargaban de recibir a los niños hebreos. ¿Cómo se llamaban? Sifra y Fubá. Si usted le quiere poner esos nombres a sus niñas, ya le voy a decir qué es lo que significa Sifra y Fubá, para que el día del nacimiento, Sifra, Fubá. Pero oiga esto: Faraón las manda a llamar y les dice: hey, Sifra y Fubá, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida.
Pero dice la Biblia que las parteras temían a Dios y no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Quiero que usted note un detalle, y allí donde quiero comenzar a introducir algo importante en esta enseñanza. ¿Cómo se llamaba las parteras? ¿Cómo les dije que se llamaban? Sifra y Fubá. Ahora yo le quiero preguntar algo, y aquí comienza lo irónico de este pasaje. ¿Cómo se llamaba el faraón de Egipto? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el faraón? Usted supone que es Ramsés, pero la Biblia no lo dice. ¿Sabe? El pasaje nos está diciendo mucho, porque a Dios no le interesa la supuesta grandeza de Faraón, pero sí le interesa resaltar la grandeza del heroísmo de Sifra y Fubá. De tal manera que nosotros recordamos más a un par de parteras que al mismo Faraón. Y eso, ¿sabe qué nos dice, hermanos y hermanas? Que Dios aprecia lo que otros desprecian, pero aborrece lo que el mundo aprecia. Yo no sé si usted se alegra de eso, porque si a usted también lo han querido marginar y ver de menos, Dios lo aprecia. Dice amén a eso, hermanos. Denle gloria a Dios por eso. Le voy a decir qué significa el nombre Fubá. En el hebreo suena a espléndida, y eso contrasta con la esplendidez de Faraón, que es eclipsada por esta mujer. Así que si un día le quiere poner a su hija espléndida, ya sabe, es Fubá. ¿Y sabe qué significa Sifra? Sifra significa la hermosa. La hermosa. La espléndida y la hermosa han eclipsado al grande, a Faraón. Dios está exaltando a Sifra y Fubá, y por eso es que conocemos sus nombres, pero no conocemos el nombre de Faraón. Porque Dios, hermanos y hermanas, es así. Siempre exalta a los humildes. A Dios le interesa lo pequeño. ¿Y qué hizo la diferencia entre Sifra y Fubá y Faraón? El libro de Éxodo dice que estas mujeres temían a Dios y decidieron obedecer las órdenes de Dios antes que las órdenes de Faraón. Y ya usted se puede imaginar, Faraón molesto, segundo plan fallido. Entonces el rey de Egipto, dice la Biblia, que mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras, hermanos, dijeron algo de verdad. Estimado Faraón, las hebreas no son como las egipcias, están llenas de vida. Cuando nosotros vamos a asistir al parto, resulta ser que ya estas mujeres han dado a luz a sus hijos varones. Y Faraón se molesta y ya está cansado. Entonces él va a aplicar la tercera estrategia, y esta es la definitiva, y es la manipulación popular. Es la manipulación popular. Ya basta. Traté la manera de imponerles trabajos duros. Traté la manera de atacarlos de manera secreta. Hoy sí van a conocer mi poder y mi hostilidad. Y dice la Biblia, esto que estoy mencionando se encuentra en el capítulo 1, que el faraón dio la orden a todo su pueblo: tiren al río
a todos los niños hebreos que nazcan. Tiren al río a todos los varones hebreos. Todos los varoncitos hebreos, mátenlos. Pero solo a las niñas, déjenlas con vida. Solo a las niñas, déjenlas con vida. ¿Cuál era la lógica de Faraón? Los varones son fuertes, las niñas son débiles. Las niñas no me van a representar ningún problema. Pero los varoncitos, si crecen y se hacen fuertes, ellos pueden armar una rebelión en mi contra. Así que maten a los varones, pero dejen a las niñas. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos creído esa mentira, que las mujeres son el sexo débil? ¿Ha escuchado usted eso, hermana? Las mujeres son el sexo débil. Y de hecho que el capítulo 1 de Éxodo termina así: maten a los varones, pero dejen a las niñas con vidas. Pero ahí donde viene lo que yo quiero señalarle. Dios utiliza lo que Faraón desprecia. Dios va a utilizar a las niñas, a las mujeres, al sexo débil, para proteger al libertador de los hebreos. Dios siempre avergüenza a lo que se cree algo y exalta al débil. Entonces vea cómo termina el capítulo 1. Faraón despreciando a las niñas. Estas no me representan ningún problema. Y luego de esta introducción, veamos el pasaje. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. La mujer, hermanos, tiene a su bebé en el peor momento. Quiero preguntarle algo: ¿era Dios el que estaba permitiendo esto, sí o no? Dios permitió que Moisés naciera en las peores circunstancias. ¿Sabe por qué Dios muchas veces nos permite malos ratos en nuestra vida? Que tengamos momentos de experiencia sin explicación. Es para mover y demostrar su poderosa mano a favor de nosotros. Porque Dios se había comprometido con Abraham: yo los voy a llevar a una nación que se considera grande, pero estando adentro de Egipto, yo los voy a hacer más grande que ellos. Es Dios quien usa las cosas pequeñas. Entonces vea esto: Moisés era un bebé hermoso. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, ¿qué hizo esa mujer? Ante la amenaza de una política despiadada de Faraón en contra de la maternidad. Le voy a decir algo: vivimos en una época también como la de Faraón, donde se desprecia la maternidad. Hermanos, de hecho, nuestra época actual es una época de gran genocidio. Al tener países donde se ha aprobado el aborto, son millones y millones y millones de personas las que han sido asesinadas. No piense que solamente Faraón es aquel intruso que quiso atentar contra la vida. Hoy nosotros también tenemos a diferentes faraones que están apelando por destruir algo que Dios les ha concedido a ustedes, estimadas mujeres, y es la bendición de la maternidad. Comenzamos esta enseñanza diciendo algo: herencia del Señor. Oiga lo que estamos diciendo: herencia del Señor son los hijos. Pero Faraón, nuestros faraones, se disponen a atacar el fruto del vientre de las mujeres. Y ante eso, hermanos, Jocabed
La madre de Moisés no se queda de brazos cruzados cuando ya no podía seguirlo ocultando. Puedo imaginarme a esta mujer preparando la cesta de papiro y embadurnándola con brea y asfalto. Se imagina el dolor de aquella mujer por tratar la manera de defender la vida de su hijo. Pero ¿qué estaba haciendo la mujer, hermanos? Una canastita, algo pequeñito. A Jocabed no se le ocurrió un gran plan. Le voy a decir a mi marido que se consiga 2 guaruras grandes, fortachones, para que protejan a mi niño si un egipcio viene a querérmelo arrebatar. Jocabed está haciendo algo que humanamente uno podría decir: ah, mujer, eso es pequeño. ¿Cómo un canastito va a proteger la vida de tu hijo si ni siquiera tu esposo es capaz de protegerlo? Nuevamente, mis estimados hermanos, Dios usando lo pequeño. Dios va a usar las manos pequeñas de Jocabed y Dios va a usar ese canastito pequeño para proteger la vida de ese niño. Aprovecho para decirle algo a usted, estimada madre de familia. Nuestra tarea como padres es poner en la sociedad hombres y mujeres de bien. No es responsabilidad del Estado criar y educar a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. No delegue esa responsabilidad en manos de los maestros ni en manos de otras personas. Es su deber. Herencia de Jehová son los hijos. Pero déjeme decirle algo que es importante. Tal vez cuando tú te pones de rodillas frente a tu hijo y oras por él, piensas que es algo tan pequeño. Piensas que quizás a lo mejor esa oración no va a tener ningún efecto en la vida de ese niño o de ese mamuf que tienes ahí en esa habitación. Ya grandes algunos. Las mamás siempre van a ver como bebés, aunque sean hombres de 30 con piernas peludas, ¿verdad? Pero van a ser sus bebés. Amén, dicen las hermanas. Pero tú puedes decir que es algo pequeño, sin valor, pero esas oraciones pequeñas en el secreto tienen un gran efecto en la eternidad. Así que, estimadas madres que oran, sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo. Porque afuera de sus casas existen faraones que quieren matar a sus hijos. Pero si hay algo que les va a ayudar, hermanos, es que sus manos tengan la capacidad de interceder por sus pequeños. Oiga, esta mujer Jocabed preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y puso ahí al niño. Y dice que la fue a dejar entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Quiero que usted vea algo. El libro de Éxodo es un libro de mucha profundidad teológica. Los egipcios consideraban al Nilo uno de sus mayores dioses. Lo veneraban tanto. Por eso es que la primer señal o la primer plaga es contra el Nilo. El Dios de los egipcios, que es el Dios de la muerte, va a hacer todo lo posible por ahogar a ese niño. Porque ¿qué tanto puede resistir una canastita de papiro calafateada con brea y asfalto frente al imponente río Nilo al que los egipcios tanto veneraban? Nuevamente, Dios, usando lo pequeño, va a demostrar que no existe Dios que se le puede oponer. Y mira, hermanos,
Vean las cosas pequeñas. Una mujer hebrea, esclava, que prepara una canastita chiquita y que pone a su hijo en el río. Los egipcios tenían leyendas: nadie sobrevive al Nilo. El Nilo es Dios. Jocabed había escuchado esas leyendas, sabía que los egipcios tenían en gran estimación al río Nilo. Pero ¿qué hace Jocabed? Decide confiar, decide tener una fe en que ese niño tiene un propósito. Una de las cosas que más hemos de admirar de ustedes, madres que están en este lugar, es que ustedes saben que sus hijos están en las manos de Dios y que Dios tiene un plan con ellos. Dicen amén, madres. Aún cuando las cosas parezcan tan adversas, podemos sobreponernos. Y ya le dije, Faraón despreció a las niñas. Primer golpe, una mujer, la madre de Moisés. Veamos el segundo golpe, verso 4. Pero la hermana del niño, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam, una niñita a la que habían despreciado. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Puedo imaginarme a esa niña corriendo a la orilla del Nilo, viendo a su hermanito que ya iba llorando y que la corriente iba empujando aquel pequeño canastito. Pero dice, oiga, hermanos, llegó el momento de la verdad. ¿Será que la ley de Faraón se va a imponer sobre la vida de este hermoso bebé llamado Moisés? Imagínese la cestita que va en el afluente y la niña está viendo ese recorrido. Pero cerca del río Nilo en ese momento, por esas cosas que uno puede decir, qué casualidad, qué mala suerte, estaba la hija del faraón que se iba a bañar en el Nilo. Este no era un baño, hermanos, era un baño ritual. O sea, la princesa tenía sus baños privados en el palacio. La razón por la que esta princesa, hija del déspota faraón, se iba a ir a bañar al Nilo era porque estaba en un ritual religioso. ¿Qué cosas se le pudieron pasar por la mente a esta niña Miriam? Mi hermanito. Para colmo de males, la hija del faraón se está bañando en el río Nilo, haciendo un baño ritual hacia el Nilo. Y dice el verso 5, no estaba sola, porque dice sus doncellas, mientras tanto se paseaban por la orilla del río. Pero las niñas, las doncellas no habían visto el canastito. Dice, de pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Tú, ve por ese cestito. Y era el momento de la verdad. La princesa, la hija de este hombre tan sanguinario que se vestía de opulencia y grandeza, se va a encontrar con el niñito. ¿Quién iba a ser Moisés, hermanos, en la historia de Israel? El libertador de los hebreos. Podríamos graficarlo de la siguiente manera: el libertador de los hebreos se va a enfrentar a la princesa más poderosa del mundo conocido en aquel entonces. ¿Cuáles van a ser las herramientas que este indefenso bebé va a disponer para vencer a la princesa? Bueno, veámoslo. Verso 6.
¿Cuál fue la herramienta que utilizó el niño y que Dios permitió en ese momento? Cuando la hija del faraón abrió la cesta, era el encuentro de los egipcios con los hebreos, representado en aquella muchacha y en aquel bebé. Dice que vio allí dentro de un niño. ¿Y qué hizo el niño? ¿Qué hizo? Se puso a llorar. El arma que Dios utilizó para defender a ese niño fue el lloro. Fueron las lágrimas. Y esas lágrimas de ese bebé, ese llanto de ese niño fue más penetrante que cualquier espada que se pudo haber utilizado. Y vea lo que dice, hermanos, versículo 6, ¿cuál fue el efecto? La mujer quedó rendida porque le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Dios está usando nuevamente lo pequeño. Dios está usando las lágrimas de ese bebé para hacer blando el corazón de una princesa. Dios usando lo pequeño, lo que la gente desprecia. Pero aquí las cosas no terminan. Y vuelvo a llamar su atención. Faraón despreció a las mujeres. Qué irónico. Ahora su propia hija va a ser también parte de los planes salvíficos de Dios. Cuando Dios te quiere bendecir a ti, Él es capaz de usar a tus propios enemigos para exaltarte y cumplir sus planes y sus propósitos. Amén, hermanos. Y vea, inmediatamente Miriam vio la mirada de la mujer, de la princesa. Este es mi momento. Como que ya habían echado el gol, pero ahora había que rematar. Había que meter la pelota hasta el fondo. Y la niña era una niña salvadoreña, era lista. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¡Hey, princesa! ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe al niño por usted? Esta niña fue sagaz. Esta niña sí fue sagaz. Y dice la Biblia: ve a llamarla. Inmediatamente la niña va corriendo por toda la corriente del Nilo y le dice, yo me puedo imaginar a Jocabed quizás llorando, a Jocabed quizás hablándole al Dios de sus padres, llorando, como esas lágrimas que muchas de ustedes lloran en las noches cuando sus hijos no han regresado a casa. Y uno puede pensar: estoy sola en mi habitación, nadie me ve, nadie me escucha, me siento humanamente sola. Pero de repente Dios puede respondernos de la manera que menos nos imaginamos. Y aquella niña llegó, no piense que llegó despacito, esa niña iba corriendo. ¡Mamá! 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 Y esa forma en que Jocabed escuchó a su niña pudo haber dicho: ¿será que me trae malas noticias? ¿Será que me va a decir que el Nilo se tragó la canastita? Pero aquella niña, quizás llorando, pero con alegría y regocijo, le dijo: mamá, adivina quién adoptó a Moisés, la princesa de Egipto. Y quiere una mujer hebrea que sirva como nodriza. ¿Se imagina, hermanos, cómo la vida dio un giro? Pero quiero llamar su atención, porque quien está detrás moviendo los hilos,
Quien está atrás moviendo las cosas no son las circunstancias, sino que es el Señor el que está ordenando todo para que ocurra para bendición de su pueblo. Dios igualmente, tú no te das cuenta, pero hay personas a las que Dios está utilizando. Tú estás clamando al Señor por algo, pero Dios está moviendo corazones de personas. Y ahora resulta ser que quienes querían matar a los hebreos, ahora resulta que están adoptando a ese niño. Y uno podría decirle: ¿cómo no, Faraón? Las niñas son débiles, las mujeres son el sexo débil. ¿Cómo no? Una madre que ora, una princesa que se compadece y una niña que actúa con astucia. Hermanos, hermanas, óiganme, ¿están acá, hermanas? No, de verdad están acá, hermanas. Dios les ha dado a ustedes eso. Dios a usted les ha dado eso. Les ha dado la sensibilidad para que busquen de Dios. Les ha dado la compasión necesaria y les ha dado la sagacidad. Dicen amén, hermanas. Dicen amén, hermanas. Dios da la victoria en lo pequeño. En lo pequeño. Y vea, la muchacha fue, verso 8, la muchacha fue y trajo a la madre del niño. ¿Y a dónde se la llevó? Al palacio del bravucón, al palacio del matón, al palacio del bocón. Es que Dios es así, siempre exalta a los humildes. Por eso no de por gusto dice el Salmo: aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Cuando nosotros nos sentimos perseguidos, dice el salmista, viene el Señor, pone la mesa, nos pone un gran manjar, y esto delante de quienes nos angustian. Y oiga, verso 9, hermanos, de verdad que esto es de película, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Y oiga esto, se van a alegrar muchos: yo te pagaré por hacerlo. Que le dijeran a usted: mamá, le vamos a pagar todo lo que ha hecho desde el día cero que tuvo a su hijo hasta que se fue. Tuvieran visto, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor le está diciendo. Oiga, Dios está usando la riqueza de Faraón para pagarle a Jocabed para que cuide a su propio hijo. Es Dios usando lo pequeño de lo pequeño. Y dice más, hermanos: fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y se imagina cuando esa mujer iba con Moisés entre sus brazos, cuando Jocabed tuvo a su bebé nuevamente entre sus brazos, y lo escuchaban llorar, y de repente ya iba la guardia egipcia en contra de esa mujer. Y cuando ya le iban a ey, momento, ni se te ocurra tocar al hijo de la princesa. ¿El qué? El hijo de la princesa. Pero si Faraón ha dicho que todos los hebreos deben de morir, y él es hebreo. Él es hebreo. Sí, pero es hija de la princesa. Muchas veces también a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que nosotros, como nos juzgan por nuestra apariencia, por donde vivimos, por la economía que tenemos, nos pueden despreciar. Pero ¿sabe algo? Dios nos ha hecho sentar a nosotros en lugares de príncipes, hermanos. Amén. Dios nos ha hecho sentar a nosotros en lugares de príncipes. Y Dios usando lo pequeño. Oiga, verso 10: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo.
¿A quién está usando Dios para adoptar a Moisés? A una niña. Hermanas, ustedes no son el sexo débil. Quítense esa mentira del diablo. Dios les ha dado a ustedes también la fuerza para sacar adelante a sus hijos. Y si en esta temporada de la vida te ha tocado a ti sacarlos adelante sola, eres doblemente bienaventurada, porque tu marido no es ningún hombre, sino que tu marido, tu esposo, es el Señor, el Santo de Israel, dijo el profeta. Dios no te ha dejado. Dice que lo adoptó y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Entonces, hermanos, con todo esto que hemos hablado, quiero enseñarles algo. Dios usa las cosas pequeñas. Dios no usa las cosas grandes. Dios no usa las personas de renombre. Por eso es que comencé diciéndoles la pregunta que Jesús hizo: ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Y con qué lo comparó Jesús? Con una semillita, con un poquito de levadura. Tal vez usted puede decir: bueno, en mi familia no somos nadie conocidos, no hemos hecho nada significativo. ¿Tú qué sabes si tu hijo va a ser el próximo libertador? No lo sabes. Hermanos, Dios nos ha dado una gran bendición. Si tú eres madre, tú eres padre, Dios te ha dado una gran bendición. Y ese niño pequeño puede convertirse en el libertador del pueblo de Dios. Pero recuerda algo: Dios siempre usa lo pequeño. Dios siempre usa lo chiquito. Cuando tú te pones, madre de familia, a tomarle la mano a tu hijo para hacer el trazo de las lecciones del kinder, no sabes si estás tomando la mano de un buen escritor cristiano que ha de escribir muchos libros que van a bendecir al pueblo de Dios. Cuando vemos a los niños cantando desentonados en la iglesia infantil, no sabemos si Dios va a levantar ministros de alabanza de entre ellos. Cuando vemos a un niño que ya de chiquito quiere andar con corbata y dice: yo algún día voy a ser pastor, y uno dice: vos solo locuras decís. Puede ser que ese sea el próximo hombre del avivamiento que Dios va a traer a nuestra tierra, porque Dios siempre usa lo pequeño. Dios siempre usa lo pequeño. Dios actúa en lo pequeño, porque Dios se complace de lo débil para avergonzar a lo que se cree algo. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta tarde, hermanos. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente esta tarde, si hubiera alguna persona, algún amigo que desea entregarle su vida a Jesús, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Y ahí vamos a orar por usted. Un hermano lo va a traer hasta acá para que podamos orar. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar. ¿Habrá alguien? Póngase en pie. Tal vez usted no encuentre explicación a las experiencias que hoy está viviendo, pero eso que uno no tiene en cuenta, a eso que uno no le da una explicación, Dios interviene en sus planes soberanos para bendecirnos. Así que tú quieres entregarle tu vida a Cristo, o si hay alguien acá que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y vamos a orar por usted. Si hubiera alguien, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie.
¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? No tengo mucho tiempo porque ya nos pasamos de la hora, pero esa es la ventaja de tener el culto a esta hora. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, no olvidemos esto: Dios siempre actúa en lo pequeño. A veces nos sorprendemos, y por eso es que Jesús comparó su reino con semillas, con un poquito de levadura. Porque aunque silencioso, es transformador. Porque aunque pequeño, es transformador. Vamos a orar en esta hora. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú, siendo un Dios grande, actúas en lo pequeño, en lo que no vemos, en lo que humanamente parece insignificante, en lo que otros desprecian. Es lo que tú amas. Lo que otros, Señor, ven de lejos, tú lo retienes. Señor, gracias por tu palabra, porque has de cumplir el plan en nuestra vida. Es probable que estemos viviendo experiencias sin explicación, pero tú nos vas a permitir comprender que esas cosas pequeñas son las que tú estás usando para tu gloria y tu honra. Quiero orar por las madres de esta iglesia, por las abuelas. Pónganse de pie. Dios quiere bendecirlas a ustedes esta tarde, mujeres. Todas las madres, abuelas, pónganse de pie. A quienes Dios les ha concedido la bendición de la maternidad, quiero que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, has visto la debilidad de tu sierva, has visto lo pequeña y quizás insignificante para otros, pero tú me has visto con amor. Te agradezco, Señor, por poner tus ojos en mí. Gracias, Señor, por darme el privilegio de ser una extensión de tu carácter, de la vida. Gracias, Señor, por darles a estas mujeres el privilegio de ser madres en segunda generación, siendo abuelas. Gracias por ellas. Señor, tú conoces los anhelos más profundos, como conociste los anhelos de Jocabed. Así también, Señor, conoce las necesidades de estas mujeres. Señor, suple, bendice, dales tú, Señor, a estas mujeres el mejor regalo este día, que es ver a sus hijos en el temor, en la obediencia a tu palabra. Sé que muchos de ellos se han alejado, sé que muchos de ellos no te conocen, otros son niños, otros son jóvenes, adolescentes, pero yo te pido que les des la sabiduría. Dale sabiduría para dirigir a sus hijos. Tú les has dado, Señor, la compasión, la sensibilidad, la sagacidad para preservar la vida de sus hijos. Bendícela, Señor. Bendice el fruto de sus vientres. Bendice a aquellas mujeres que solas están sacando a sus hijos adelante. Bendice a esas mujeres, Señor, que solas, en ausencia de un verdadero hombre, están sacando adelante a sus hijos. Bendícelos en gran manera, Señor. Bendícelas, llénalas, suple todo lo que les haga falta. Señor, tú
Tú eres un Dios que no nos dejará, que no nos abandonará. Tú lo has prometido y no vas a dejar a tus hijas. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle fuerte este aplauso a estas guerreras que tenemos acá. Gloria al Señor por sus vidas, hermanas. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a orar en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sabiendo que todo lo que tenemos del Señor lo hemos recibido. Padre, gracias porque nos permite ser parte de tu obra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Multiplica todo lo que hagan, Señor. Bendice el fruto de sus manos, que no falte el pan sobre su mesa. Es nuestra petición. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos y hermanas, y cantamos al Señor mientras